un vehemente Arturo Saldívar se lanza con todo contra sus excompañeros en el Poder Judicial. Corre video. A ver, la presidenta trae más del 70% de popularidad, de reconocimiento. En Financiero, claro, con Roy Campos trae 61. Sí, y hay otros que la mayoría están en 70, 72, Tomemos muy esas, alto. esas dos. Y si vemos pues realmente a la Corte, a las ministras y ministros que están oponiéndose a la transformación de México, pues los apoya una minoría. Pero eso es popularidad, ¿no, Arturo? Eso no tiene nada que ver con una resolución jurídica. No, por eso, si resuelven jurídicamente, no hay duda. Tienen que declarar improcedente o sobreseer este asunto. No hay de otra. Si no lo hacen así, estarán votando políticamente y de manera interesada, haciendo a un lado la doctrina constitucional de la Corte en un asunto que es obvio que están ingresando a la arena política tratando de oponerse a una transformación que no viola derechos humanos, también hay que decirlo, sino que trata de renovar, de transformar, de democratizar al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados, lo que ha sido una exigencia a la gente. No podemos seguir con una justicia donde impere el nepotismo, el privilegio, el elitismo, la lejanía con la gente. Esta es una transformación por el bien de México, que además fue votada abrumadoramente en las urnas y por eso hay una mayoría calificada que es el poder revisor de la Constitución y que en principio es quien en estos temas, de acuerdo con la propia Corte, tiene la última palabra. Finalmente determinan votar en el sentido del proyecto del ministro González Alcántara. Será una votación de la Suprema Corte de Justicia, Arturo. A ver, me regresé al tema de la semana pasada, ya me regresé al punto de hecho. Todas las decisiones de cualquier tribunal son discutibles y son opinables. Y por supuesto, el hecho de que porque soy ministro tengo la razón, es la lógica del poder. No tomo en cuenta la Constitución. Yo no me refiero a eso, yo ni siquiera toco el contenido. Yo digo, si resolvieran, en ese sentido es una resolución de la Corte, en el sentido que resuelvan. Sí, que puede ser una decisión de la Corte totalmente política, contraria a derecho. Lo que quieras, pero es la Suprema Corte de Justicia. Es la Suprema Corte de Justicia, y aunque sea la Suprema Corte de Justicia, no sería la primera vez que toma una decisión equivocada. Sí sería la primera vez que toma una decisión abiertamente contraria a la Constitución, y será la Constitución. Ahora, habría que acatar. ¿Quién le va a decir, me regreso a la semana pasada también, quién le podría decir que no? La presidenta, votación la presidenta ya dijo que tiene un plan, y en caso de que la Corte falle en este sentido, que invalide la Constitución, se anunciará cuáles son las medidas que se tomarán en esta coyuntura. No nos adelantemos, esperemos a ver la votación. Es probable que no terminen hoy, quizás terminen el jueves. No, esperar la decisión, Ciro, de las ministras y los ministros. Ojalá estén a la altura de lo que exige este momento y no voten de manera política, defendiendo su feudo, sus privilegios y de forma antidemocrática e indigna para un tribunal constitucional. Pero ya que feudos, ya renunciaron todos, ya se van. ¿Qué feudos van a defender? Ellos renunciaron porque les conviene, porque es la manera de poder ir con su haber de retiro, pero ¿por qué están defendiendo a los jueces y a los magistrados? Porque allí está su poder. Que por lo demás están en su derecho, Arturo, están en su derecho. A ver, yo no estoy diciendo que no estén en su derecho. Esa misma Constitución que quieren invalidar hoy, la validan en lo que les conviene. ¿Me explico? Están en su derecho de renunciar, claro, la Constitución les da ese derecho y la Constitución establece la elección de jueces y magistrados. ¿Por qué quieren quitar una parte sí y una parte no? Para negociar, la Constitución no se negocia, la Constitución se cumple. ¿No decían ellos que la ley es la ley, que la ley no se consulta? Tantas cosas que hoy se les revientan en la cara de tanto que dijeron durante estos meses y años. Espero que sean dignos y dignas del mandato y de la protesta constitucional que hicieron y respeten la Constitución, aunque no les guste. La Constitución no es para que nos guste, la Constitución es para cumplirla, porque es la única manera de que haya un desenvolvimiento democrático sano. Si empezando por la Corte se va a desconocer la Constitución por caprichos interesados, me parece sería un precedente gravísimo, gravísimo. Y reitero, la reforma al 105 y al 107, que establece que no proceden medios de defensa contra una reforma constitucional, lo único que hizo fue llevar a la Constitución el criterio reiterado de la Corte. En la historia de México nunca ha procedido un amparo, acción inconstitucional o controversia constitucional en contra de la reforma constitucional que ya es Constitución. Declarar inconstitucional la Constitución es algo muy delicado, por eso siempre estuve en minoría. Ojalá honren sus precedentes, ojalá honren todo lo que dijeron durante estos años que han sido ministras y ministros, porque si no, pues se van a ir con la vergüenza
aunque les aplauda a una minoría moralmente derrotada, de no haber sido dignos y dignas del mandato y de la protesta constitucional. Otra ministra, cuando estaba Margarita Ríos Farjat, cuando estaba en el proceso para ser ministra, como candidata a ministra, le hicieron la pregunta y ella dijo que no debería de proceder nada contra una reforma constitucional. Entonces parece que esto es a contentillo. Viva la Constitución siempre y cuando la reforma o la Constitución no nos afecte, porque entonces la podemos hacer a un lado. Lo que quiere la Corte es tener por no puesta la Constitución en un tema que no se violan derechos humanos, que se establece una forma distinta de integrar al Poder Judicial. Eso es todo. Y hay todo el derecho del pueblo mexicano, a través de sus representantes, de cambiar la forma como se estructuran cualquiera de los poderes, como ha sucedido a lo largo de la historia constitucional desde 1824. Ministro, ¿qué es no puesta? Bueno, Es que le están teniendo por no puesta. ¿Pero qué es no puesta? ¿Es que no te acuerdas que decían, es que es una cosa coloquial. Se dice, la presidenta va a tener por no puesta la sentencia. No, pues ellos tienen por no puesta la reforma al 105 y al 107, tienen por no puesta la reforma que quieren invalidar. Para ellos parece que la Constitución es de cumplimiento optativo. Ya, es eso. ¿No? Vamos Para a ver ellos la cómo Constitución votan. es cumplimiento optativo. Es eso. A mí me parece muy grave lo que están votan. haciendo, que no se atrevieron a hacerlo en casos donde había violaciones graves a derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Oye, Arturo, te ves, con todo respeto, muy enojado con ellos. No estoy enojado, soy vehemente. Estoy hablando de nuestro colaborador que vemos todos los martes. No estoy enojado, soy vehemente porque creo que la gente tiene que estar consciente de lo grave que quiere cometer la Corte en estos momentos. No es un asunto menor que la Corte se arrogue la facultad de decidir cuándo la Constitución se cumple o no se cumple. Es un tema extraordinariamente delicado. Y no estoy enojado, estoy siendo vehemente como soy, porque creo que se requiere ser enérgico ante tanta demagogia y rasgaduras de vestiduras que estamos oyendo de manera mayoritaria en todos los medios. Creo que es importante decir, a ver, no nos engañemos, ahí están los precedentes de los ministros y ministras. Si hoy invalidan la Constitución, estarían resolviendo en contra de lo que ellos han votado toda su vida hasta el día de hoy. Ridículo absoluto, dijiste hace 8 días, lo ratificas, veo que lo ratificas, no solo lo ratificas, lo subrayas. Me parece que después de las declaraciones del ministro ponente, incluso yo diría que es aberrante, decir en un diario internacional, que por cierto también tendría su peculiaridad, que presenta un proyecto para negociar. Los ministros no negocian con sentencias. Esto es aberrante. Si la reforma le parece inconstitucional y le parece que tiene atribuciones, que le invalide, pero no invalide solo lo que no le conviene, y lo que le conviene se queda. Eso no es correcto y no se negocia con la Constitución y no se negocia con sentencias. Eso sí me parece muy grave y me parece aberrante. Además, que lo digan. Eso es muy delicado. Decir yo presenté esta sentencia como una salida negociada, pues ese no es el papel de la Corte ni es el papel de las ministras y los ministros. Ya Tú dices vehemente, yo sí te veo muy vehemente, déjame. Sí, muy vehemente, claro. Está en juego la democracia, no en el sentido que ellos dicen. Está en juego la democracia si vamos a tener un tribunal constitucional que actúe como tal, o un tribunal que se cree un supremo poder conservador. No es un tema menor. Bueno. Yo te apuesto cada peso y cada dólar que me he ganado en mi vida, te lo apuesto a que si toco madera hubiera ganado la señora X. Ella dijo, y tenía derecho a hacerlo, porque pues es la comandanta suprema, iba a desaparecer la refinería de Cadereyta y la refinería de Ciudad Madero en Tamaulipas. Yo te apuesto lo que quieras a que si se hubiera interpuesto un amparo para impedir esa medida política, económica, ambiental, como la quieras llamar, porque tenía un punto la señora, era algo ambiental, yo te aseguro que la Suprema Corte no hubiera tirado abajo esa decisión de la señora X, porque nunca combatían a los presidentes conservadores neoliberales. Te lo apuesto, todo. Y es como dice Saldívar, hay mucha hipocresía porque nunca se atrevieron a meterse cuando realmente afectaban derechos humanos. Ahí andas en gira de medios Damián Cepeda, en todos los medios corporativos, a los de izquierda no va, a puros medios corporativos diciendo que Morena no menciona que desde 2011 ya no se pueden hacer leyes en contra de derechos humanos, que todo se tiene que revisar. Y yo le pregunto, entonces, ¿por qué en el 2013 los trabajadores petroleros interpusieron un amparo para revisar la reforma energética y la Suprema Corte dijo que no? ¿Por qué? Porque era un gremio ajeno a ellos. También vi que en la reforma educativa, maestros interpusieron un amparo para que se echara abajo la reforma educativa porque vulneraba sus derechos humanos. Dijo la Corte, no al lugar, tampoco se puede, porque no afecta a mi gremio. Entonces, ahora que sí afecta a mi gremio, entonces sí, ahora sí actúo. Y lo peor de todo es que esto no fue luz y fuerza. Esto no es Cadereyta, esto no es refinería de Ciudad Madero. No van a correr a nadie. No van a tocarles ni un peso, ni un pelo a los trabajadores del Poder Judicial. Simplemente
van a poner a votación a los jueces, que ya dijimos en otros lados, son como diputados y senadores, van de paso, no son los dueños, no crean antigüedad, y ¿qué pasa? Dejan a sus hijos y hay muchísimo nepotismo, hasta Norma Piña lo reconoció, y entonces también tiene razón aquí cuando los tunde Arturo y dice, no que dicen que la ley es la ley, Anaya lo dijo, cuando Obrador se sometió, hizo algo inédito, se sometió a revocación de mandato a mitad de su sexenio, y Anaya dijo, eso es ridículo. Eso no se consulta, la ley no se consulta, o el juicio de los expresidentes, la ley no se consulta. Entonces, ¿por qué ahora se consulta? Cuando democráticamente, con las reglas de esos miserables, ganamos todas las mayorías, en todas las cámaras, arrasamos, y dijimos, voy a aplicar el 39 y quiero cambiar. Pues fíjate que no, porque estás afectando los derechos humanos de unos cuantos miles de trabajadores del Poder Judicial contra 30 y tantos millones y más que se sumaron ahí, por como dicen en las encuestas, más quieren la reforma judicial. Pues no, te aguantas porque yo leo la Constitución como a mí me da la gana. La Constitución soy yo. Dime qué opinas tú. Hasta luego.